Bien, para seguir un poco con lo que estábamos hablando hace un ratito, estamos hablando de los factores limitantes de la movilidad de una proteína y nos faltaba uno por analizar, ¿sí? Que es la presencia de lo que se denominan uniones estrechas o zónulas occludens, ¿sí? Este tema de zónula occludens en realidad corresponde a lo que se conocen como especializaciones de membrana, ¿sí? En el tema de especializaciones de membrana, que la facultad lo suele dar como uniones celulares, ¿sí? Lo que se trata de estudiar básicamente es eso, cómo la célula se puede vincular, cómo la célula se puede vincular con distintos espacios, ya sea con la zona ahuecada de un órgano, ¿sí? Con la zona de la luz de un órgano, cómo se puede vincular con células vecinas o cómo se puede vincular y unir también con la matriz extracelular. Cuando uno estudia el tema especializaciones de membrana, ya lo habíamos comentado a esto, el nombre mismo me lo dice, especializaciones de membranas. Estamos hablando de zonas de la propia membrana plasmática que cumplen con una tarea en particular, ¿sí? Cada una de estas especializaciones de membrana va a tener su propia tarea, ¿no? Y van a ir apareciendo en tejidos donde sea importante desarrollar esas tareas en particular que cada una cumpla, ¿sí? Para estudiar las especializaciones de membrana, ¿sí? Nosotros tenemos en el cuerpo, por asociación de células, sabemos que se forman distintos tejidos, ¿sí? Las especializaciones de membrana se suelen estudiar sobre un tipo de tejido en particular, que es el conocido como tejido epitelial, ¿sí? En un epitelio lo que se suele ver, en un epitelio lo que se suele ver es que las células que se agrupan para formar un epitelio hacen esto. Se colocan una al lado de la otra como en forma lineal, sin dejar prácticamente espacios entre una y la otra, ¿sí? Forman como una especie de cubierta celular continua cuando aparece este tejido epitelial. Acuérdense el orden: célula agrupándose formando tejidos, los tejidos agrupándose formando órganos, ¿sí? Todos los órganos de nuestro cuerpo van a poseer entre sus diferentes tejidos un tejido epitelial, ¿sí? La mayoría de las veces, el tejido epitelial de cualquier órgano, ¿sí? Considerando que muchos de los órganos que nosotros tenemos son ahuecados en su interior, ¿sí? Siempre la zona ahuecada de un órgano es lo que se suele conocer como luz de ese órgano, ¿sí? Y si esta fuera la luz del órgano, ¿sí? Si esta es la luz del órgano, completamente en contacto directo con el sector de la luz, completamente en contacto directo con el sector de la luz, va a aparecer esta capa de tejido epitelial revistiendo este sector. Una célula completamente al lado de la otra en forma de empalizada, ¿sí? Sin dejar prácticamente espacio entre una y otra. Siempre va a aparecer hacia la zona del interior de un órgano, hacia la zona hueca de un órgano. En algunos tejidos en particular, como pasa en el tejido de la piel, el epitelio, el epitelio va a estar principalmente ubicado hacia el lado del exterior, ¿sí? Bien. Conclusión: el epitelio en la mayoría de las veces se encuentra hacia el lado de adentro, un órgano hacia la zona hueca, o algunas veces puede aparecer del lado de afuera. La cuestión es esta: considerando que la mayoría de las veces se encuentra hacia el interior de un órgano, hacia la zona huecada, ¿sí? Eso va a determinar que si yo marcara un determinado lugar de este epitelio, ¿sí?
Una parte de la célula va a estar mirando hacia la luz del órgano. Otra parte de la célula está mirando hacia las células vecinas y otra está mirando hacia la lámina basal, que era lo que nosotros empezamos a clasificar como especializaciones de membrana apical cuando miraba hacia la luz, lateral cuando miraba hacia la célula vecina y basal cuando miraba hacia la lámina basal. De esto ya hablamos, ¿no? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Con el grupo de noviembre también presenté esto. Sí, profe, me parece que sí. Bien. Las especializaciones se pueden dividir en apical, lateral y basal. Qué importante que ustedes vayan haciendo, vayan memorizando bien cuáles se encuentran en cada sector, ¿sí? Ahora no vamos a hablar del tema en sí, pero tengo que, para no entrar de lleno a Sonula occludens, primero ubicarlos dónde está el tema este. Vayan memorizando cuáles son apicales, cuáles son laterales y cuáles son basales, ¿sí? Vayan viendo qué función desarrolla cada una. Microvellosidades y estereocilios tienen como función absorción de materiales y están relacionados con filamentos de actina. Cada una de estas especializaciones tiene un vínculo con algún elemento del citoesqueleto, ¿sí? Las dos absortivas se relacionan con actina. Los cilios producen barrido o limpieza y están relacionados con microtúbulos. En la parte lateral del nexo, olvídense porque este no tiene vínculo con el citoesqueleto de forma directa, el nexo, pero las otras dos, las zónulas y fascias, sí van a tener relación con el citoesqueleto, ¿sí? Zónulas y fascias. Las zónulas, tenemos zónula occludens y zónula adherens, ¿sí? Llamadas zónulas porque se van a presentar en un aspecto de cinturón, ¿sí? Zónula viene de cinturón, porque aparece como una estructura que da toda la vuelta a toda la célula. Las máculas, mácula significa mancha. ¿Por qué las especializaciones aparecen de esta manera, como pequeñas manchitas dentro de la propia membrana? Y los nexos o uniones gap son ejemplos de fascias que son ya manchas de una mayor extensión, un mayor tamaño, ¿sí? Son máculas de mayor tamaño. Esto en la parte lateral. Las zónulas se relacionan con actina, esto es re importante que se vayan memorizando. La mácula está relacionada con filamentos intermedios, ¿sí? Ya la función, de forma general, la función de forma general de lo que tiene que ver con microvellosidades y estereocilios ya está, porque es función absortiva y relacionados con filamentos de actina. La de los cilios o sinocilios, barrido o limpieza, y se relacionan con microtúbulos. Y acá miren, de las laterales y de la basal, que tenemos al hemidesmosoma, tanto el hemidesmosoma como la mácula adherens o desmosoma, más la zónula adherens, todas ellas, las que tienen la llave, estas dos, las dos adherens y el hemidesmosoma, junto con otra forma especial de especialización que aparece transitoriamente, que se llama contacto focal. Todas esas, fíjense, sonula adherens. Mácula adherens o desmosoma, mácula adherens o desmosoma. Hemidesmosoma, hemidesmosoma. Y el contacto focal, las cuatro se suelen conocer como uniones de anclaje, ¿sí? Uniones de anclaje. El nexo union gap servía para pasar materiales desde una a otra célula, ¿sí? Para pasarse aminoácidos,
iones, azúcares, moléculas señal, vitaminas, ¿sí? Montón de materiales que se podían pasar a través del nexo o unión gap. O sea que la tarea prácticamente de todas las especializaciones ya estamos conociendo de forma básica qué hacen cada una. Las uniones de anclaje en particular tienen esta función que vemos acá en el centro. Todas comparten esa misma tarea, que es brindar resistencia al estiramiento, tracción o tensión de un tejido. O sea que en ese aspecto, ¿a quién se parece de lo que estuvimos hablando anteriormente? El colágeno 2 si no me equivoco. Colágeno, 2 si no me equivoco. dijo la muda. El colágeno 2 era resistencia a la compresión intermitente. El uno. No, sería el colágeno uno. El colágeno tipo 1, exactamente. ¿Sí? El otro más a nivel de la matriz, pero a nivel del tejido en sí, las uniones de anclaje van a proporcionar también esa resistencia al estiramiento, tracción o tensión. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. Acá tienen que saber Chris, vos habías dicho que había uno que era transitorio. ¿Cómo se llamaba ese? contacto focal. De estas cuatro uniones de anclaje, dos permiten el vínculo célula con célula y dos permiten el vínculo célula con matriz. Cuando vos tenés una especialización que brinda un vínculo célula con célula, para poder vincularse, ¿se acuerdan de cuando hablamos de los sectores de las proteínas? El sector extracelular se conectaba con el sector extracelular de otras proteínas transmembrana. Bueno, resulta ser que en los vínculos célula con célula, para conectarse una proteína transmembrana con otra, la proteína que va a servir de vínculo en una unión célula con célula es una proteína llamada caderina. Mientras que en las uniones célula con matriz, la proteína que permite el vínculo se llama integrina. ¿Sí? En sonula adherens y en desmosoma, las dos son uniones de tipo célula con célula. O sea que en ambas van a aparecer las caderinas. En las dos adherens, la molécula de adherencia entre una célula y la otra va a ser proteínas caderinas. ¿Está? Mientras que las uniones células con matriz que se establecen en el contacto focal y en el hemidesmosoma, la proteína que va a permitir el vínculo célula con matriz ya es otra célula que se llama integrina. ¿Sí? Bien. A su vez, cada especialización célula con célula puede estar o relacionada con actina o relacionada con filamento intermedio. Si yo les digo, ubíquense en el cuadro, por favor, ¿eh? Esto tienen que saberlo bien. Si yo les digo, unión de anclaje, célula con célula vinculada con actina, ¿quién es? La zona de adherence y el contacto focal. Vínculo célula con célula, dije, ¿eh? Zona de adherence y Ah, la... solo adherens nomás. Sonula adherens, sonula adherens, ¿sí? Y si yo dijera, ubíquense en el cuadro y me van contestando, ¿sí? Unión célula matriz vinculada con filamento intermedio. desmosoma. ¿Eh? Hemidesmosoma. Hemidesmosoma. Unión célula con célula vinculada con filamento intermedio. Desmosoma. 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 Unión célula matriz vinculada con actina. Hemidesmosoma. ¿Eh? Hemidesmosoma.
Célula matriz Contac- vinculado con con- actina. contacto Ah, focal. C focal. Contacto focal. Contacto focal sería. ¿Sí? Contacto focal sería en ese caso. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Eso se entendió bien? Todas las uniones de anclaje, ¿qué permiten de tarea? Unión célula con célula o célula con la MEC. Está bien, pero la tarea que cumplen todas, ¿cuál es? ¿Se vinculan con célula o Existencia con de otra giramiento célula de o con la tracciones. matriz? Eso está bien. Si te dice las uniones de anclaje permiten el vínculo de una célula con otra vecina o con la matriz, está bien. Pero ¿cuál es la tarea que desempeñan todas ellas? Resistencia, estiramiento o tracciones. Resistencia, estiramiento, tracción o tensión del tejido. ¿Ah? Si se dieron cuenta hasta acá, hablamos de todas las tareas, básicamente de todas las especializaciones. Pero ¿de quién no hablamos? ¿De quién no hablamos? Ludens, ¿Eh? de las células ocludens. De la célula ocluden no hablamos. Entonces, es momento de enterarnos qué hacen estas células ocludens, uniones estrechas, uniones oclusivas o uniones apretadas también conocidas. Uniones apretadas. Ahí está el nombre en inglés, ¿eh? Le suelen dar el nombre en inglés también. ¿Ah? Tight significa apretado. Bien, vamos a ver qué papel tiene la sonula occludens. Se suele dar toda una clase de sonula occludens. Yo suelo dar una clase de sonula occludens para ver realmente la importancia que tiene. Vamos a tratar de simplificarlo, a tratar de entenderlo lo más esencial, sin que sea poco igual, pero tratemos de aprender realmente el valor que tiene la sonula occludens porque no se le suele dar el suficiente valor, ¿sí? Que realmente presenta. La sonula occludens, primero que nada, si a usted le pidieran que la puedan clasificar en una especialización de membrana, ¿a qué sector corresponde la sonula occludens? ¿Al sector o dominio qué? Lateral. Lateral. Al Lateral. sector o dominio lateral corresponde. Corresponde al sector o dominio lateral. Primer cosa a tener presente, ¿sí? La sonula occludens corresponde son especializaciones de membrana lateral, ¿sí? Especializaciones de membrana lateral. Bien, estas especializaciones de membrana lateral van a cumplir con varias tareas a nivel de las células, ¿sí? Primero, acá se puede ver, igual va a haber otro dibujo que va a estar un poquito más ampliado. Vamos a abrir este dibujo. Acá se puede ver el sector de la zónula occludens, ¿sí? Esto que está acá, en cualquier especialización yo les dije, en cualquier especialización yo les dije el otro día, aparecen proteínas transmembrana de adhesión, que eran las integrales, y las proteínas intracelulares de anclaje, que servían para qué. Conectar elementos del citoplasma o de la matriz extracelular.
conectar al sector intracelular de la proteína transmembrana, conectar al sector intracelular de la proteína transmembrana con un elemento del citoplasma, como por ejemplo un elemento del citoesqueleto. ¿Sí? Estas proteínas, un grupo de integrales y un grupo de periféricas, aparecen en todas las especializaciones de membrana. En el caso en particular de la zonula occludens, ojo con lo que voy a resaltar, a ustedes les piden que distingan bien cuáles son transmembrana y cuáles son periféricas. ¿Sí? Que ustedes distingan bien cuáles son transmembrana y cuáles son periféricas. Y lo que ya aprendieron, lo apliquen con el nombre de la proteína. ¿Sí? Cuando ustedes saben el nombre de la proteína transmembrana, dicen la proteína fulana de tal, por el sector transmembrana atraviesa la membrana. El sector extracelular se relaciona con otras similares a ella de la otra célula o de la misma célula. Y el sector intracelular se conecta con el citoplasma mediante la proteína fulana de tal, que es la intracelular de anclaje. O sea, el mismo verso siempre. ¿Sí? Aplicado a cada especialización. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. Noten este detalle. Noten este detalle. La célula occludens, como ustedes me dijeron, aparece en el sector lateral. En la parte más alta del sector lateral. Todo esto que está marcando acá, las pelotitas de colores, serán las proteínas transmembrana de la célula occludens. Esas proteínas, ¿sí? Son las proteínas transmembrana. Van a servir como verdaderos patobicas celulares. ¿Sí? Van a servir como verdaderos patobicas celulares. Y si ustedes prestan atención a esto, ¿sí? Acá también está puesto, no, tal vez no se dieron cuenta hasta el momento, pero en todos los dibujos que nosotros estábamos viendo acerca de los epitelios, creo que en la mayoría de ellos coloqué a la zona occludens en este sector, ¿sí? Les pueden decir que está formando, que está en la parte más alta del dominio lateral, y está bien dicho, ¿sí? En la parte más alta del dominio lateral aparece la zona occludens, ¿sí? O les pueden decir en la zona vecina a la región apical, en la zona vecina a la región apical, pero siempre del sector lateral. Quiero que me repitan lo que dije, a ver si entendieron el trabalengua. En la Que zona puede vecina, estar se puede decir que está en la parte más alta o que está en zona vecina del sector apical, pero del lado del dominio lateral. claro, exactamente. En la región lateral de la membrana, en la zona vecina al dominio apical, o sea, ahí cerquita del dominio apical. ¿Sí? Bien, ahí se encuentra la zona occludens. ¿Sí? Nosotros sabíamos que para poder dividir a las especializaciones de membrana, para poder dividir a las especializaciones de membrana, las dividíamos en apical, lateral y basal. ¿Sí? Apical, lateral y basal. Lo que nosotros no dijimos todavía, lo que nosotros no dijimos todavía es que el elemento, ¿sí? El elemento encargado de dividir a la célula, el encargado realmente de dividir a la célula en apical, ¿sí? A ver que voy a cerrar esto. El verdadero responsable de la separación en dominio apical de los demás es la zonula occludens, ¿sí? Este era el sector apical, ¿sí? Este era el sector apical. Ahí marcamos todo lo que sería el sector apical. La parte que miraba hacia la luz de la célula, ese era el sector apical. Pero noten acá. Acá yo les puse,
Acá yo les puse unas 3 pelotitas en verde, en azul y en rojo, ¿sí? Son proteínas las que se encuentran acá, ¿sí? Esas son proteínas de la zonula occludens. O sea que acá está una zonula occludens, ¿sí? Acá está una zonula occludens y acá está la otra zonula occludens. Entonces, la zonula occludens, la presencia de zonula occludens va a ser responsable de dividir a la célula epitelial en el sector apical, que es esto que está acá, y todo el resto, miren por favor, todo el resto se va a denominar región o dominio vaso lateral, sector o dominio vaso lateral. O sea que como primer tarea, la zonula occludens establece un límite entre lo que es apical de lo que es vaso lateral. ¿Sí? Ella establece un límite entre lo que es región apical de región vasolateral. Chris, pero se encuentran en la zona lateral, digamos. ¿Sí? Mm. Está en la región lateral, pero ella separa lo que es región apical de región vasolateral. Es responsable de dividir a la célula del dominio lateral y apical. Responsable de dividir a la membrana en sector o dominio apical y sector o dominio vasolateral. La división real es apical y vasolateral. ¿Sí? A la hora de nosotros empezar a hablar del tema, dijimos que se dividía en apical, lateral y basal. Lo apical está bien establecido porque es lo que mira hacia la luz. Lo basal está bien establecido porque mira hacia la lámina basal. Y lo lateral sería lo que mira hacia dónde, La célula vecina. hacia la célula vecina. ¿Se nota algún límite preciso? ¿Algo que separe como una especie de barricada o algo que separe el sector apical del vaso lateral? No. No. Estos son los dominios de la membrana. Dominios de la membrana. La presencia de zonula occludens va a ser responsable de la separación del dominio o sector apical del sector o dominio vasolateral. La zonula occludens crea dominios de membrana. La zonula occludens crea dominios de membrana. ¿Sí? Primer tarea. ¿Pregunta hasta acá? ¿Podrías repetir, Cris, que justo se me cortó? La zonula occludens crea dominios de membrana. Esa es la primera tarea. Separa el sector apical del sector o dominio Vasolateral. 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 ¿Sí? Hasta ahí todos me siguen. Sí, Cris. Bien. A ver, a ver, a ver. Acá se ve, miren, la zonula occludens separando en el sector apical del sector vasolateral. ¿Sí? Bien. Lo que permite eso es la propia zonula occludens que permite esa división en sectores de la membrana. Pero ¿qué otra cosa hay que tener presente acá? Otra de las cosas a tener presente, otra de las cosas a tener presente, a ver, a ver, a ver,
Esto lo vamos a utilizar para el tema transporte, por eso también ya es importante ahora, ¿sí? Acá. Cuando nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo el esquema de un intestino, ¿sí? Ahí se ve la luz del intestino. Todo lo que está pintado en negro sería su epitelio. Esto que está en verde serían las células epiteliales. Este sería el sector azul, sería el que mira hacia la luz, o sea que sería el sector que Apical. apical, que es por donde la comida va a venir. La comida viene por la luz. Entonces, el sector apical tendría sentido que tenga elementos absortivos. Sí. Sí, de hecho en la zona apical habían dos elementos absortivos que podían llegar a aparecer, o microvellosidades o estereocilios. En el caso del intestino en particular, acá van a aparecer especializaciones de membrana en su zona apical que van a ser microvellosidades. Esto que vos ves con forma de deditos acá son microvellosidades. ¿Por qué tiene esa forma? Porque la membrana es como que formara pliegues sobre sí misma para tener una gran superficie de membrana sin que ocupe tanto espacio. Entonces, de esa manera, cuando la membrana se va plegando sobre sí misma, genera que tengamos un gran área de superficie para absorber nutrientes sin que eso implique agrandar la célula. Tenés un gran área de superficie para poder absorber nutrientes, ¿sí? Sin necesidad de agrandar la célula. Bien, es lo mismo que hace el cerebro, digamos, que se pliega sobre sí mismo para que no ocupe gran tamaño dentro del cráneo. Se va como plegando así sobre sí misma la célula para generar estas prolongaciones como en forma de dedos, que son las microvellosidades. Se suelen decir que son prolongaciones digitiformes de la zona apical. Este sería el sector apical. ¿Qué serían estos tres óvalos en negro acá? La zona occludens. Sería la zona occludens. ¿Sí? Ahí está la zona occludens. Esta está separando el sector apical del sector Vaso Vaso. lateral. Lateral. vasolateral. Bien, escuchen bien esto, ¿eh? La zona occludens entonces hasta el momento crea dominios de membrana. Va a ser responsable de que se distinga un sector apical de un sector vasolateral. Bien, en esta especialización, ¿sí? Noten algo en particular. Este espacio que quedaría entre una célula y la otra, este espacio que quedaría entre una célula y la otra, sería lo que se denominaría el espacio intercelular. ¿Sí? Acá tengo una célula y acá está la otra, ¿sí? Y lo que queda en el medio sería el espacio intercelular. Fíjense que es bastante notorio el espacio intercelular acá, ¿sí? Pero si ustedes van avanzando, en la zona donde se encuentra la zónula occludens, ¿qué les parece que pasa con las membranas? Se unen. ¿Cómo? Se unen. Se adhieren entre sí. En el sector donde está la zónula occludens, las membranas de ambas células están como pegadas. Forman como una especie de cinturón adherente, ¿sí? Forman una estructura como similar a un abrojo, donde una membrana se fusiona directamente con la otra, o sea, genera como una especie de barrera hermética, ¿sí? Genera una especie de barrera hermética entre una célula y otra. Están tan próximas entre sí las membranas de esas dos células que se considera que realmente están fusionadas las membranas en el sector donde aparece la zónula occludens. ¿Sí? Se considera que existe fusión de membranas en el sector donde aparece la zónula occludens. ¿Sí?
Eso es algo completamente diferente a los demás. Eso es algo completamente diferente a los demás. Porque si ustedes miran en el resto de las especializaciones, todas tienen aunque sea un mínimo espacio intercelular existente. Sin embargo, en el sector donde aparece la zónula occludens, las membranas se aproximan tanto entre sí que realmente producen una barrera hermética, una verdadera fusión de membranas a ese nivel. Función, espacio sellado extracelular, ¿sí? Fusiona la membrana de una célula con la de la otra, ¿sí? Crean dominios en la membrana apical y vasolateral y forman barreras que separan compartimientos biológicos. Ya vamos a hablar acerca de esas barreras, ¿sí? Lo que más me interesa acá es que producen un sellado del espacio intercelular, ¿sí? Como las membranas están tan próximas entre sí, las membranas se fusionan y generan un espacio completamente inexistente, digamos. Es como que vos, como dos mitades de un abrojo, una mitad de un abrojo fuera una membrana y la otra mitad fuera la otra membrana, las membranas están completamente adheridas entre sí. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Como en cualquier otra especialización, van a tener que encontrarse proteínas de transmembrana y proteínas intracelulares de anclaje. ¿Cuáles son las proteínas en cada caso para la zónula occludens? En el caso de la zónula occludens, las proteínas transmembranas son estas tres pelotitas que venimos representando en todos los dibujos, que son las proteínas ocludinas, claudinas y las HAM. ¿Sí? Ocludinas, claudina y HAM son las proteínas transmembrana de adhesión. ¿Sí? Son las proteínas transmembrana de adhesión. Y ahí se repite todo lo que ya saben. Si yo les digo, las ocludinas, por su sector extracelular, se conectan con otras claudinas, ¿sí? De la misma célula o de la célula vecina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque son proteínas transmembranas. O si yo les digo, las ocludinas, claudina y HAM se conectan con proteínas similares de la célula vecina, produciendo un cierre completo del espacio intercelular. Acá, ocludinas, claudina y HAM de una membrana se van a conectar con ocludinas, claudina y HAM de la otra membrana. Entonces, como están tan pegadas entre sí, están tan cercanas las membranas entre sí y encima tener las proteínas ahí, es como que básicamente las membranas estuvieran selladas, ¿sí? ¿Y eso tiene alguna importancia? Obviamente que sí. Eso va a tener una importancia abismal. ¿Por qué? Porque si eso lo consideramos a nivel del intestino, por ejemplo, sabemos que acá tienen que venir los nutrientes normalmente, ¿sí? El tema, el tema es que con los alimentos también pueden venir algunas sustancias que nos quieran causar daño. Vamos a suponer que el alimento está en mal estado y tiene una bacteria, ¿sí? Un conjunto de bacterias obviamente no va a venir sola. Nunca va a venir sola una bacteria. Tenemos una bacteria en la luz del intestino, ¿sí? Cualquier tipo de infección que nosotros tengamos, hay que tener mucho cuidado de que la infección no llegue a la sangre, ¿sí? Que la infección no alcance la sangre. Como la sangre se moviliza por básicamente todo nuestro cuerpo, si algún agente extraño llegara a ingresar a la sangre, eso implicaría que la infección puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Entonces, todo lo que sea propagación de microorganismos hacia la sangre, tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Porque ahí se transforma en una infección generalizada. Como la sangre está distribuida por todo el cuerpo, se transforma en una infección generalizada que puede ser
bastante catastrófica y hasta incluso puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, a toda costa, cuando la bacteria ingresó acá por la luz del intestino, venía con los alimentos, ¿sí? Venía con los alimentos acá. Cuando venía con los alimentos, esta bacteria va a querer empezar a multiplicarse y va a querer empezar a infectar toda la zona, ¿sí? La cuestión es esta. Si se quiere llegar a la sangre, si se quiere llegar a la sangre, tengo dos posibles alternativas. Una posible alternativa sería que la bacteria pudiera ingresar hacia el interior de la célula y pasar a través de toda la célula para llegar a la sangre. ¿Les parece que eso sería el camino más correcto para una bacteria? No, No, porque la célula claramente no va a tener un transportador que diga transporto bacterias. La célula no va a querer que la bacteria ingrese, si la va a querer enfermar, la va a querer destruir. O sea que este pasaje es una primera opción, sí, es una primera opción que alguna bacteria o algún otro tipo de sustancia, ¿eh? No necesariamente tiene que ser una bacteria. Yo puse de ejemplo una bacteria, pero vamos a suponer también podría ser el sodio, ¿sí? Para cualquier sustancia que quiera llegar hacia la sangre en general, para cualquier tipo de sustancia que quisiera llegar a la sangre en general, una posibilidad sería introducirse a través de la célula, pasar a través de la célula y después, de alguna manera, alcanzar la sangre. Esa sería una posible alternativa. Esa es una posibilidad uno. Así como cuando yo digo, bueno, a ver, quiero hacer esto. Y de posibilidad podría levantarme a tal hora, pegarme un baño, preparar un mate y salir. Bueno, todo el plan, esa planificación, es lo que le estoy comentando. La bacteria o cualquier otro tipo de agente, si quiere atravesar la célula y dirigirse hacia la sangre, una posibilidad sería tomar el camino de pasar directamente a través de la célula. El tema es que el sodio probablemente la célula lo deje entrar, pero la bacteria no. La otra alternativa, esto va aplicado a cualquier tipo de sustancia, como les dije, ¿sí? A cualquier tipo de sustancia. Una posible alternativa entonces sería que una sustancia que vos quieras transportar tenga que atravesar de lado a lado la célula para poder dirigirse hacia la sangre, ¿sí? Esa es una primer alternativa, que la sustancia ingrese a la célula y después alcance la sangre de alguna manera. Pero en síntesis tiene que atravesar toda la célula para seguir ese camino. La otra posibilidad sería un poquito más sencilla si se pudiera hacer, ¿sí? La otra posibilidad sería que la sustancia que se quiera transportar trate de introducirse en el espacio que queda entre una célula y la otra. Es decir, introducirse en el espacio intercelular. Pero vamos a suponer que acá tengo el sodio, ¿no? Vamos a suponer que el sodio acá, en particular este transportador que ustedes están viendo acá, después lo van a aprender, pero el transportador sodio-glucosa trabaja con las dos sustancias a la vez. Si está la glucosa, pero no está el sodio, el transportador no puede trabajar. Este grupo de transportadores sodio-glucosa corresponde a lo que se llaman transportadores acoplados, como van a ver después, y se llaman acoplados porque transportan una sustancia y otra que se le acopla. Y si está solamente presente una y no la otra, el transporte no se puede realizar. Vamos a suponer que alguno de esos dos componentes estuviera presente y tiene que esperar que llegue el otro. Vamos a suponer que el sodio ya llegó a la escena. El sodio ya llegó a la escena y tendría que estar esperando que llegue la glucosa para poder él ingresar al interior de la célula. ¿Sí? No llega la glucosa, no llega la glucosa. Entonces, esta sería una primera posibilidad que es la que dijimos, que pudiera atravesar de lado a lado la célula. ¿Sí?
A este tipo de traslado que involucra un pasaje a través de toda la célula se lo conoce como transporte transcelular. Transporte transcelular. Esa sería una posibilidad. Pero la otra posibilidad, miren esto, es que el sodio no quiera esperar a la glucosa y trate de meterse por el espacio que es Intercelular. Intracelular. inter, intercelular para llegar a la sangre. Esa sería una segunda alternativa. Pero esta segunda alternativa no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque cuando el sodio trata de hacerse el vivo para no hacer fila y trata de meterse al espacio intercelular, ¿con quién se encuentra? La célula Con la Claudens. zona Con la sonda Cludens. occludens. Y este pato bicacelular, cuando el sodio está queriendo pasar ahí por el espacio intercelular para no esperar a la glucosa, vamos a suponer que se quiere mandar por acá para llegar a la sangre, la sonda occludens dice, ¿qué está haciendo? No, quiero ir allá porque tengo que ir a la sangre y no tengo que estar esperando, porque allá no viene la glucosa y yo estoy esperando hace rato y no viene, entonces decidí mandarme por acá. ¿Qué le va a decir la sonda occludens? Ni miércoles no te dejo pasar por acá. La sonda occludens es encargada de sellar el espacio intercelular. Al producir una fusión de membranas en ese lugar, eso hace que justamente se genere como una especie de barrera hermética que bloquea el paso de cualquier tipo de sustancia. O sea que la sonula occludens es responsable de favorecer o de inhibir el transporte intercelular. Inhibir. Inhibir. Inhibe, por eso la cruz, inhibe el transporte intercelular. Y si no tengo este camino posible, ¿cuál es la única alternativa si quiero llegar a la sangre? Por medio de la Transporte célula. transcelular. Hacer el transporte a través de la célula. O sea que se dice, escuchen esto por favor, porque esto es lo importante de toda la explicación, se dice que la sonula occludens inhibe el transporte. ¿Qué? Intercelular. Inter, Intercelular. intercelular, pero favorece el transporte. Transcelular. Transcelular. Inhibe el transporte intercelular, pero favorece el transporte transcelular. Y si vos querés hacer un transporte transcelular, ¿a quién sí o sí tenés que hablarle para que te deje pasar? A la membrana. A la membrana plasmática. A la membrana. ¿Y la membrana es selectiva o no? Sí. 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 Entonces, si tu única alternativa para poder pasar es pasar a través de la membrana, esto hace que no cualquier material se pueda meter. Cuando la sonda occludens está presente acá, ¿no? Bloquea el espacio, bloquea el pasaje de sustancias por el espacio intercelular, favorece el transporte transcelular, y ahí completo la idea, haciendo que el transporte sea más selectivo y específico. ¿Por qué se hace más selectivo y específico? Porque refuerza el carácter selectivo de membrana. Porque refuerza el carácter selectivo de la membrana. Refuerza el carácter selectivo de la membrana. Si esta sustancia no le queda otra alternativa más que pasar a través de la célula, obviamente que va a poder pasar aquella sustancia que la célula necesite que pasen, si no, no la va a dejar pasar. Sí, lo mismo pasa con la bacteria. Cuando la bacteria se quiere meter al espacio intercelular, ¿a dónde vamos? No, quiero ir a infectar la sangre allá porque me quiero propagar a todo el cuerpo y matarla del gentecito. Jejeje, se ríe la bacteria. Obviamente que el cuerpo no va a querer que eso pase. Entonces le cierra el espacio intercelular. No le deja pasar por acá para que llegue la sangre a la bacteria. Es un mecanismo de protección. Y obviamente que la bacteria no va a tener un transportador de bacteria en la membrana plasmática. Entonces, de esa manera, al bloquearle el espacio intercelular,
no puede meterse por acá, tampoco existe un transportador de proteína, o sea que básicamente se está poniendo una verdadera barrera para que la infección no pueda avanzar, ¿sí? Está generando una especie de barrera para que la infección no pueda avanzar. Bueno, quiero que me digan las funciones de la zona occludens hasta este momento. Crean Crea un dominio de dominio. membrana. Crea dominios de membrana. Inhibe el Establece un transporte límite intracelular. entre la región apical y la región vasolateral. Está en la unión del sector apical y el sector vasolateral. Fusiona las Bloquea, membranas. ¿eh? Que fusiona las membranas. Eso es re importante, ¿eh? Es una especialización de membrana donde existe fusión de membranas. Y Produce, gracias a esa fusión inhibe el transporte intracelular. claro, produce una barrera hermética, produce una barrera hermética de hermeticidad en el espacio intercelular, bloqueando el pasaje de sustancia a este nivel, ¿sí? Y haciendo que si un material quiere pasar a través de un epitelio, tenga que hacerlo a través de la membrana plasmática. O sea que inhibe el transporte intercelular, pero favorece el transporte transcelular y al tener que atravesar sí o sí la membrana, el transporte se vuelve más selectivo y específico. ¿Se engancha la información? ¿Se ubican? Sí, Cris. Bien. ¿Pregunta de esto hasta acá? No, Cris. Bueno, Cris, sí. las células ocluyen esas proteínas son así globulares nomás, o sea, no se forma un cinturón como en la zona adherens. No, no, no. Si se llama zónula, si se llama zónula, el aspecto es de cinturón. Acá yo puse así como pelotitas nomás para representarlas de forma fácil, pero ocludinas, claudinas y HAM son las proteínas que transmembrana o periférica dijimos que eran. Transmembrana. Esas son las proteínas transmembrana y siempre la proteína transmembrana aparece con este aspecto. Sector transmembrana, sector extracelular, sector intracelular. ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí, Cris. De toda forma gráfica, hermoso. La cuestión es esta. Esas son las proteínas transmembrana. Ocludinas, claudinas y HAM son las proteínas transmembrana de la célula ocludens. ¿Sí? Pero del lado de adentro, en el lado citoplasmático de estas tres, en el lado citoplasmático de estas tres, fíjense cómo se formó un cinturón proteico transmembrana. No es un cinturón que da la vuelta alrededor de la célula, ¿eh? Es un cinturón proteico transmembrana. ¿Sí? Es un cinturón proteico transmembrana. Aparece de esta manera. Miren, cinturón proteico transmembrana. Así aparece. En el espesor de la propia membrana está ese cinturón proteico. Y ahí se están conectando, miren. Ocludinas, claudinas y HAM. Se van conectando entre sí y a eso produce el cierre hermético del espacio intercelular. Del lado de adentro, atentos acá, del lado de adentro lo lógico es que en el citoplasma se conectará con algún elemento del citoesqueleto. En el cuadro de especializaciones de la presentación, ¿con qué elemento del citoesqueleto se relacionaban las células ocludens? filamento al tiro. Con filamento actina. Entonces verifico que esto esté bien. Miro el otro dibujo, miro el otro dibujo y veo que del lado de adentro efectivamente hay filamentos de actina. Cris, Pero en la imagen, ahí cierro la idea. Para conectarse con los filamentos de actina, ¿qué tendríamos que ocupar? ¿Qué tendríamos que ocupar para conectar con los filamentos de actina? Miocina. Proteínas de anclaje. ¿Cómo? Proteínas de anclaje. Proteínas intracelulares de anclaje tendríamos que ocupar. Bueno, la proteína intracelular de anclaje, que es una proteína periférica,
de la sonula occludens se llama SO. Se llama SO. O sea que ocludina, claudina y Ham son las que forman este cinturón que da toda la vuelta a la célula, pero es un cinturón transmembranoso. ¿Sí? Del lado citoplasmático de esas proteínas transmembranas, ¿con quién se conecta? Con los filamentos de actina. Con los filamentos de actina. ¿Y quiénes le van a permitir el vínculo con esos filamentos de actina? Las proteínas integrales son Las proteínas periféricas o integrales son periféricas de Periférica. anclaje. periféricas, intracelulares de anclaje llamadas SO. Si ustedes miran bien el dibujo e interpretan lo que yo les estoy diciendo, como les trato de hacer que ustedes razonen con el dibujo, es una pavada todo lo que estoy diciendo. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir de la sonula occludens? Lo otro que podemos decir de la sonula occludens, ¿sí? Dijimos que creaba dominios apical y vasolateral, que estaba en la parte más alta del sector lateral o en la zona vecina de la región apical, pero siempre dentro del sector lateral. Ya sabemos que las proteínas transmembranas son ocludinas, claudina y Ham, que las proteínas intracelulares de anclaje es la SO, que permite el vínculo con filamentos de actina del lado de adentro. ¿Sí? ¿Qué otra tarea? Porque ahí ya estamos mezclando tareas con estructura de la zona. Cris, Sí, ahí perdón que está. te interrumpa. Sí, sí, me dijo. Pero la proteína de anclaje, la SO, ¿son periféricas? Siempre, por eso les dije que esto tenían que aprendérselo bien, siempre las transmembranas de adhesión son integrales y las intracelulares de anclaje son siempre periféricas. ¿Y esa conectaban los filamentos de actina con las otras proteínas ¿Con el sector qué? De las otras proteínas. intracelular? Claro, con el sector intracelular de ocludina, claudina y Ham. Y la otra pregunta que tenía yo, en la imagen esa más realista, por así decirlo, que mostraste, ¿las tiritas rojas que se veían, esos eran los filamentos de actina o no? ¿Este? No, era una que parecían los tejidos de la piel, si no me equivoco. Era en una filmina, profe. En una filmina acá. Esa, vos habías mostrado más de cerca las proteínas integrales y esas linitas rojas que se ven son los filamentos de actina. ¿Esto? Sí, eso. No, este es el cinturón proteico transmembrana. Estos son filamentos de actina. Ah, dale, Cris, dale, En la dale. imagen no están los filamentos de actina acá. Pero también tendría que tener filamentos de actina igual que esta. Las dos zónulas tienen relación con filamento de actina. Tendría que estar, pero no está. Dale, ¿Estamos? Cris. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y bueno, crean una banda de sellado que vuelve hermética la zona, favorece el transporte trans o intercelular, Transcelular. transcelular e inhibe el transporte intercelular. Bien. Esto es importante, no solamente a nivel de lo que es para impedir que las bacterias puedan ingresar a la sangre a través de ese sector, sino que también, ¿sí? A nivel de lo que es a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Las, las células ocluden van a ser responsables de la formación de lo que se llaman barreras hematotisulares, ¿sí? Barreras hematotisulares. Hemato hace referencia a sangre, ¿sí? Hemato hace referencia a sangre. Tisulares hace referencia a tejidos. Tisulares hace referencia a tejidos. O sea que cuando hablamos de una barrera hematotisular, estamos hablando de una barrera que se establece
entre la sangre y algunos tejidos en particular. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Sí, Cris. Cris. Bien. Hay tres barreras hematotisulares que son las estudiadas, ¿sí? ¿Qué son? Una que se establece entre la sangre y el sistema nervioso. Se llama barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. El título grande son barreras hematotisulares, porque tisular es de un tejido. Y ahora estamos hablando con qué tejido se conecta. La primera barrera hematotisular es la hematoencefálica, ¿sí? Que conecta con el encéfalo, que es una parte del sistema nervioso central. Hematoencefálica. Segunda barrera, hematotesticular. Hematotesticular. Al sistema nervioso no podemos dejar que entre cualquier tipo de sustancia. Por eso está la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque mediante la barrera, sustancias que estén en la sangre que no tengan que entrar al sistema nervioso porque lo pueden irritar o lo pueden dañar, la barrera hematoencefálica no la va a dejar pasar, ¿sí? Siempre estas barreras son bastante tajantes a la hora de decir quién pasa y quién no, ¿sí? Porque si no, cualquier sustancia estaría en contacto directo con el sistema nervioso. Eso no puede pasar. Barrera hematoencefálica, barrera hematotesticular. En el testículo se producen los espermatozoides, o sea que eh, esa forma de proteger para que no cualquier sustancia tome contacto con los espermatozoides, ya que van a ser los que van a garantizar la continuidad de la especie, la reproducción, ¿sí? Entonces, tiene que haber una barrera protectora para ellos, ¿sí? Para que no se dañen por sustancias químicas tóxicas. Barrera hematotesticular. Y la barrera hematotímica también existe, entre un órgano que se llama timo, que está generalmente por delante del corazón, y que solamente tiene un cierto tiempo de duración hasta cerca de la adolescencia. Cerca de la adolescencia, ese timo se va, involuciona y se transforma en tejido graso, ¿sí? Pero el timo está relacionado con la maduración de unos soldados de defensa que son los linfocitos T, ¿sí? El timo va a Hemato, estar ¿qué? relacionado con la maduración de linfocitos T. ¿Cómo? Hematotimular. ¿Cómo? Hematotimular. ¿Eh? Hematotímica. Hematotímica, ¿sí? Entonces las tres barreras son importantes porque una protege al sistema nervioso, otra protege a los espermatozoides y otra protege a nuestros soldados de defensa, ¿sí? El timo es como una especie de, si se quiere, como una especie de cuartel general donde se ponen a entrenar. Imagínense que vos tenés un ejército de bebés, los ponés a entrenar de bebecitos, ¿sí? Va a tener un cierto tiempo de maduración hasta que puedan ir a una guerra en serio. Pero es como que tener un montón de mini soldaditos entrenando dentro de ese cuartel. Obviamente que si al timo ingresara algún agente patógeno, una bacteria y demás, y se encuentra con todos los soldaditos bebé, los mataría simplemente. Los mataría fácil. Entonces, la barrera hematotímica lo que trata de hacer es proporcionar una barrera para proteger de que los soldaditos de defensa adquieran su maduración, ¿sí? Adquieran su maduración primero para después ir a combatir al agente extraño, ¿sí? Entonces se mantienen como, por decirlo así, los mantienen como aislados a los linfocitos T para que no cualquier sustancia pueda ingresar al timo y que los dañe, ¿sí? Es para darle el tiempo de maduración a nuestras células de defensa, en este caso a los linfocitos T. ¿Me siguen? Sí, Sí, Cris. Cris. Acá se ve
Acá se ve un vaso sanguíneo y se ve un conjunto de prolongaciones de células del sistema nervioso alrededor. Si alguna sustancia está dentro de la sangre, si alguna sustancia está dentro de la sangre y tiene que pasar hacia el sistema nervioso, ¿sí? La zonula occludens, fíjense que ahí está marcado un cuadradito, se amplió acá abajo, ese cuadradito, ¿sí? Y fíjense cómo la zonula occludens, cuando algún tipo de sustancia quiere pasar, esto que ustedes ven acá son las células del vaso sanguíneo, ¿sí? Esto es el vaso sanguíneo, estas son las células del vaso sanguíneo. Cada célula del vaso sanguíneo, este es el epitelio del vaso sanguíneo, este es el epitelio del vaso sanguíneo. Las células epiteliales de un vaso sanguíneo reciben el nombre de endotelio. Este es el endotelio. Dicho de forma más simple, es el epitelio del vaso sanguíneo. El endotelio, las células endoteliales, van a escuchar nombrar varias veces, las células endoteliales son el epitelio del vaso sanguíneo, constituyen el epitelio del vaso sanguíneo. El sector que mira hacia la luz sería el sector que mira hacia la luz del vaso sanguíneo. Endotelio. ¿Cómo? Endotelio. No, no, no. Apical. El sector del epitelio que miraba hacia la luz, ¿cómo se llamaba? Apical. Apical. O sea que en esta célula endotelial, esto sería la parte apical. ¿Se ubican? Es más amplia. Sí, sí. Acá hay un pequeño sector que es Lateral. lateral. Ese es el sector de dominio lateral. Y por ende, este sería el sector de dominio Basal. 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 Claro, ahí está el epitelio, ¿ven? Esa es la célula epitelial. Ahí está. ¿Cuál es el espacio más estrecho, más chico en una célula endotelial? El dominio lateral. El Lateral. sector de dominio lateral. En el sector de dominio lateral, en el sector de unión acá aparece la zona occludens. Entonces, cuando alguna sustancia, vamos a suponer, alguna sustancia quiere mandarse por ahí, ¿sí? Cuando alguna sustancia se quiere mandar por ahí, por el espacio intercelular, ¿sí? Va a tratar de meterse y miren qué pasó acá. No lo deja pasar. Si ustedes prestan atención a algún prospecto de algún antibiótico, algún medicamento en particular, van a ver que en la descripción les dice si el medicamento atraviesa o no atraviesa la barrera hematoencefálica, por ejemplo, o la barrera hematotímica, ¿sí? Les aclara eso en los medicamentos, ¿sí? Si no pudiera pasar la barrera, vamos a suponer que yo tengo que utilizar un medicamento que pase hacia el sistema nervioso acá. ¿Me conviene que atraviese o que no atraviese la barrera hematoencefálica? Si tengo que tomar un medicamento que tiene que tener acción sobre el sistema nervioso. Y que entre. Que ¿Eh? atraviese. Que Tiene que atraviese. atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? La barrera, esta, esta barrera que se formó acá por la zona occludens. ¿Sí? Hay algunas sustancias que pueden llegar a pasar. Acá se está fusionando la membrana en la zona de la zona occludens. Pero, como siempre, existen excepciones a la regla. Puede llegar a pasar algún tipo de sustancia por este lugar. De hecho, volvamos al ejemplo de lo que les mostraba antes. Ya voy cerrando, ¿sí? Pero quiero cerrar la idea. Puede existir la posibilidad, atentos, puede existir la posibilidad de que la bacteria esté, como la bacteria no se puede meter por el espacio intercelular, ni tampoco tiene un transportador que la deje pasar, ¿sí? La bacteria se queda haciendo estragos en la luz del intestino.
se queda haciendo estragos, empieza a multiplicar acá, empieza a destruir todo lo que se le cruza. ¿Sí? La bacteria se queda haciendo estrago en la luz intestinal. Eso se puede manifestar, a veces que el cuerpo genera diarrea a forma de, literal, a la mierda la bacteria, ¿sí? Se la elimina barriéndola con la materia fecal. Pero hay veces en que se puede llegar a producir una inflamación, una verdadera infección en esa zona, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de un lugar con una infección, ¿a quién se supone que tendríamos que llamar para que vengan a matar a esas bacterias? A los glóbulos blancos. A los, Glóbulos blancos. a los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos andan circulando por la sangre también. Entonces, estas bacterias van a empezar a producir una secreción de materiales que van a avisar de que en este lugar hay una infección. Entonces, de alguna manera, los glóbulos blancos tienen que informarse acerca de esa infección. Cuando el glóbulo blanco anda circulando por este vaso sanguíneo, empieza a ir una bacteria por acá. Hay olor a bacteria. Entonces, va tratando de seguir moléculas que lo van guiando hasta el sector de la infección. El glóbulo blanco va a tratar de abrirse paso a través del vaso sanguíneo, ¿sí? Va a tratar de salir del vaso sanguíneo. Lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer. ¿Por qué? Justamente por lo que les comentaba hace un ratito. Si un glóbulo blanco está acá dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Si un glóbulo blanco está acá dentro del vaso sanguíneo, ese glóbulo blanco va a tratar de meterse en este lugar. Y adivinen qué va a pasar. La zona occludens, que estaba sellada como una zona hermética, como un abrojo pegado fuerte, de repente ¡trac! Se separa el abrojo y se abre transitoriamente. Existen excepciones a la regla. Un glóbulo blanco, vamos a pintarlo de blanquito para que simule más que es un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco puede pasar a través de una zonula occludens, en el caso de ser necesario. Esta zonula occludens que está formando una barrera hermética se despega transitoriamente, haciéndole espacio al glóbulo blanco para que pueda salir del vaso sanguíneo. Una vez que el glóbulo blanco se salió del vaso sanguíneo, ¿sí? Una vez que el glóbulo blanco se salió del vaso sanguíneo, va produciéndose como un arrastre, es como una situación similar a un caracol arrastrándose, porque ahí el glóbulo blanco tenía capacidad de locomoción, de avanzar, de ir caminando hacia el sector de la infección, también en colaboración con el citoesqueleto, eso. Después van a ver cómo el citoesqueleto participa en los procesos de locomoción celular, pero el glóbulo blanco abandona la sangre, va avanzando hacia el sector hasta llegar ¿a dónde? A la Hasta el luz. lugar de la bacteria. Hasta el sector donde está la bacteria. Va a tratar de ir acercándose al sector donde se encuentra la bacteria para ir a atacarla. ¿Sí? Va a ir a atacar a la bacteria. ¿Sí? El glóbulo blanco se abre paso en la zona occludens del vaso sanguíneo. Miren esto, ¿eh? Miren esto. Llega hasta la parte de la célula intestinal, vamos a suponer. Llega por acá, se sale del glóbulo del vaso sanguíneo, va por acá, miren, se mete en el espacio que es Intercelular. intercelular. ¿Y qué pasa cuando llega acá? La célula occludens otra vez, ¿qué hace? Se Se abre. abre Abre transitoriamente. transitoriamente para que el glóbulo blanco pueda llegar hasta este lugar de la luz y vaya y pelee con la bacteria. O sea que hay excepciones a la regla de moléculas que puedan pasar por la zona occludens. ¿Sí? Pero esa hermeticidad se pierde transitoriamente para que la célula pase, que es una célula de defensa, entonces tiene lógica que no le va a entorpecer que vaya a combatir con la bacteria, entonces se abre transitoriamente para dejar pasar, por ejemplo, a los glóbulos blancos. ¿Sí? Y con esto cierro. Ahí ya entendieron un poquito más
de todo lo que tiene que ver con la zona oclusión. Tiene un montón de cosas más, podríamos estar más tiempo, incluso 2 clases, 3 clases hablando de todo esto, ¿sí? Que es una cosa increíble. Yo traté de comentarle un poquito lo más importante del tema, como para que todo lo que se le comenta en la facultad, que tengan una buena noción de esto, de cómo funciona, ¿sí? Pero quiero cerrar con este detalle. Dijimos que la zona occludens era responsable de la división en un dominio qué y un dominio qué. Apical y vasolateral. Apical y vasolateral. La zona occludens es un verdadero límite entre zona apical y vasolateral. ¿Sí? ¿Pero por qué vasolateral? ¿Por qué no decimos basal y lateral como dijimos al comienzo? Porque entre basal y lateral, no hay un verdadero elemento limítrofe donde vos digas, ah, mirá, acá termina la parte lateral y desde este punto empieza la parte basal. No hay eso. No hay un límite bien establecido. Entre apical y lateral, sí. Tenés la zona ocludens ahí como marcando que ahí se terminó la parte apical y empezó la parte lateral. ¿Sí? En la parte vasolateral no tenés algo que separe la parte basal de la parte lateral, bien específico. Entonces se llama sector apical, sector vasolateral a todo el resto. Cuando vos querés, vamos a suponer, con los lípidos y demás no pasa nada. Los lípidos pueden, por la misma fluidez de la membrana, vamos a suponer que tengo un fosfolípido, ya voy cerrando, ya voy cerrando. ¿Por qué están poniendo el presente? ¿Eh? ¿Les chifla por ahí, eh? ¿Quién le dijo que pongan el presente? ¿O escucharon que ya terminaba y ahí, presente, presente? Están locos ustedes, ¿eh? Bueno, miren si ahora se tira una hora más y ustedes ponen el presente ahí, como loquitos. Ni me interesa el presente, me interesa que estudien. Si me pones presente y después el resto de la clase está comiendo moco, es lo mismo que la nada. Con que ustedes estudien, estamos bien. Por ahora vemos lo del presente, pero préstenme atención a esto, que es lo más importante. Divide en sector apical y vasolateral. Cuando vos tenés, vamos a suponer, un lípido, alguna molécula chiquitita, ¿sí? Vamos a suponer que está acá, este es un lípido. Un lípido puede estar en la zona apical y la misma fluidez de la membrana va a hacer que se mueva de un lugar a otro. Un lípido puede pasar hacia la zona lateral, hacia la zona vasolateral. Puede moverse libremente un lípido desde zona apical a zona vasolateral, ¿sí? Un lípido sí lo puede hacer. Pero un componente proteico, estamos hablando de una molécula que es mucho más grande, ¿sí? Que no pasa desapercibida. Es como que vos quieras comprarte en otro país pasando por la aduana para traer algo más barato, que sé yo, de Paraguay, un celular. Capaz que si es chiquitito, como un lípido, vos lo podés meter de nuevo al país, capaz que nadie te registró, nadie se dio cuenta y vos lo metiste al país. ¿Sí? Pasa completamente desapercibido desde un lugar a otro, como pasa con los lípidos acá. Pero en el caso de una proteína, ya estamos hablando de una molécula que es grandota, es pesada, ¿sí? Entonces, cuando la proteína está, cuando la proteína se fabrica, esto es muy importante lo que estoy por decir, cuando la proteína se fabrica, una proteína de membrana se fabrica por importación cotraduccional o posttraduccional, una transmembrana. Cotraduccional. Cotraduccional. Cuando, cuando la célula se pone a distribuir los materiales por medio del aparato de Golgi, algunas vesículas van a ir hacia la parte apical, algunas vesículas van a ir hacia la zona vasolateral a fusionarse con la membrana correspondiente. Vos estás trasladando un material acá adentro y ese material puede ir a la zona apical o a la zona vasolateral. No es que yo puedo ir a dejar en la membrana y listo, me interesa nada dónde termine. No. Dependiendo de dónde tiene que trabajar ese componente proteico, dependiendo de dónde tiene que trabajar ese componente proteico,
va a ser llevado mediante vesículas a la zona apical o a la zona vasolateral, de forma bien específica, la proteína que vos estés hablando. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando una proteína se está moviendo, cuando una proteína se está moviendo por la propia fluidez de la membrana, está haciendo rotación y desplazamiento lateral, vamos a suponer que yo soy una proteína de la zona apical, ¿sí? Yo soy una proteína de la zona apical, ando por la parte apical ahí dando vuelta, y de repente llego hasta este sector y quiero hacerme el vivo y también cruzar como un lípido. Quiero pasar hacia la zona vasolateral. Ya es un elemento que no pasa desapercibido como pasa con el lípido. La sonula occludens es como un patobica o una aduana que cuando es una molécula lipídica no le produce ningún problema para que pueda pasar de un lugar al otro. Pasa completamente inadvertido, ¿sí? Pero en el caso de una proteína, cuando una proteína se quiera mover desde la zona apical, vamos a suponer que esta proteína es una proteína que trabaja en la zona apical. Si esta proteína trabaja en la zona apical, cuando la misma fluidez de la membrana la va llevando hacia este sector, vamos a suponer que se quiere pasar hacia el sector vasolateral. Quiere pasar al sector vasolateral. Entonces llega a este sector, se encuentra con la célula occludens, está queriendo pasar y le dice, pará. Y vos, le dice la célula occludens. Y no me quiero ir allá porque tengo que ir a visitar a una amiga ahí que vive ahí en la parte de vasolateral. Ni mierda no te va. No le deja pasar. ¿Por qué no la deja pasar? No es por cuestión de ser malo ni nada por el estilo. Pero si su zona de trabajo es la zona apical, si cuando se fabricó se la trasladó a la zona apical, es porque tiene que estar en la zona apical. Y si cuando se la fabricó se la llevó a la zona lateral, es porque tiene que estar en la parte de vaso lateral. Conclusión. Una vez que una proteína es colocada en un dominio o sector, solamente se puede mover dentro de su propio dominio. Es por eso que se dice que la sonula occludens, la presencia de sónulas occludens, también es un factor limitante en la movilidad de una proteína, pero no porque se ancle directamente a ella, sino que cuando está la sónula occludens, una proteína se puede mover siempre en su propio dominio solamente. Si está en el dominio apical, solamente se va a poder mover en el dominio apical. Si está en el dominio vasolateral, solamente se va a poder mover en el dominio vasolateral. ¿Delimitaría su dominio entonces? Estaría limitada a moverse dentro de su propio dominio. ¿Se ubican? Sí, Sí, Cris. Cris. ¿Pero por qué hacen esto? Y porque no es de onda que lo hace. Lo hace porque realmente es importante que cada una trabaje donde tiene que trabajar. ¿Sí? Vamos a llevarlo a un ejemplo. Vamos a llevarlo a un ejemplo y con esto los dejo. ¿Sí? Vamos a llevarlo a nivel de un ejemplo para que realmente se pueda entender bien esto. El Simport sodio-glucosa, por ejemplo, que aparece en la zona del intestino, lo vamos a ver en tema transporte. El Simport corresponde en la clasificación a los transportes de tipo activo secundario o acoplados. Transporte acoplados, permeasas activas, Simport, sodio-glucosa, les dice ahí. ¿Sí? Es un transporte activo que no gasta energía de ATP, sino que gasta energía del gradiente de una de las sustancias. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí? Vamos a ver la importancia de que el transportador sodio-glucosa esté en la parte apical. Acá viene la comida, chicos. Acá viene la comida en la zona de la luz. En la zona de la luz viene la comida. Y siempre viene con algo de sales minerales y demás, que viene en la misma composición del alimento. Entonces, cuando el Simport sodio-glucosa está en la zona apical, él es el que se va a encargar de captar al sodio y a la glucosa, se llama Simport sodio-glucosa porque tiene que transportarlos a los dos juntos,
transporta sodio y glucosa a la par para llevarlos hacia el interior de la célula. Ahí ingresó la glucosa, ahí ingresó el sodio. Generalmente son, después lo vamos a recordar, 2 sodios por cada una glucosa. Una relación sodio-glucosa 2:1. ¿Sí? O sea que 2 sodios ingresan por cada una glucosa que ingresa. ¿Sí? La tarea del Simport sodio-glucosa es sacar a la glucosa principalmente ¿de dónde? De la luz De la luz. Intestinal. ¿Hacia dónde? hacia la célula. Hacia el interior de la célula intestinal. Ese es el objetivo del Simport sodio-glucosa. Si por alguna razón, el Simport sodio-glucosa se pudiera mover libremente por la membrana y se fuera, por ejemplo, vamos a suponer que este fuera el Simport sodio-glucosa, fuera hacia la parte vasolateral, va a trabajar en sentido inverso. En vez de meter la glucosa y el sodio para después llevarlo hacia la sangre, va a sacar glucosa y sodio de la sangre para meterlo hacia el interior de la célula intestinal. ¿Eso está bien? No, No. El objetivo es absorber nutrientes, no sacarlos de la sangre. O sea que si yo llegara a permitir, vamos, hoy estoy buenito y vamos a dejarle al Simport que pasé, ¿eh? No, no pasea ni miércoles. Porque si está en la zona apical es porque tiene que cumplir su trabajo en la parte apical. Si por alguna razón el Simport sodio-glucosa estuviera en la parte vasolateral, en vez de nutrirnos, en vez de ayudarnos a que nos nutramos, nos va a estar desnutriendo, porque va a estar sacando glucosa y sodio de la parte de los vasos sanguíneos. Por eso no se puede dejar que el transportador se salga de su lugar. Vamos a otro ejemplo. La bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, también ya estoy entrando directamente al tema transporte ya casi, ¿eh? Porque todo esto se ve en transporte. Por eso quería comentarles así tan amplio. La bomba de sodio-potasio corresponde también a los transportes activos, pero transporte activos primarios, que son las bombas. Bomba de tipo P. Ahí está la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, las bombas siempre gastan energía de ATP, ¿sí? Energía de ATP gastan. Entonces, ¿cuándo? La bomba de sodio-potasio tendría que estar normalmente en la zona ¿qué? vasolateral. Vasolateral, ¿sí? Ahí se encarga, la bomba de sodio-potasio siempre se encarga de sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Eso es importantísimo, ¿eh? Saca 3 sodios, mete 2 potasios. No se pueden confundir número ni qué saca ni qué mete. ¿Cómo te acordás fácil? Porque si es una bomba, un transporte activo primario, tiene que mover a las sustancias hacia donde hay más o hacia donde hay menos, si es un transporte activo. Hacia donde hay menos. ¿De Hacia más, donde hay más. de más a menos mueve un transporte activo? No, 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 de menos a más. Donde hay menos a donde hay más. ¿Y dónde hay más sodio? ¿Fuera o dentro de la célula? Fuera. Fuera. Afuera de la célula hay más sodio, entonces está sacando al sodio. ¿Sí? Tiene que sacar al sodio y meter al potasio. El potasio es el principal ion del medio intracelular. Acá está alta la cantidad de potasio. Entonces tiene que meter al potasio y sacar al sodio. Saca 3 sodios, mete 2 potasios. ¿Sí? Pero los movimientos de sodio siempre van con movimiento de ¿qué? ¿A quién atrae el sodio? Al agua. ¿A la Al agua. glucosa? Al agua. El Ah, sodio sí, atrae sí, al sí, sí. agua. ¿Sí? Bien. Si yo por alguna razón, otra vez, bueno, ¿sabés qué? Vamos a dejarle que pase un rato la bomba de sodio-potasio
Tiene que estar en la parte vasolateral, pero vamos a dejarla un rato que se vaya a la parte apical. Vamos a suponer que esta fuera la parte, la bomba de sodio de potasio. Por concepto, saca 3 sodios, y mete 2 potasios. Si está mandando mucho sodio hacia la luz del intestino, que ya encima ya tiene alta la concentración de sodio. Cuanto más trabaje la bomba en ese sentido, en ese lugar, estaría mal también porque va a promover la ósmosis. Va a llevar agua ¿hacia dónde? Hacia la luz intestinal. Hacia la luz intestinal. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? ¿Va a haber un exceso de agua, puede ser? Ajá. ¿Y qué más? ¿Eh? Y te deshidratas. ¿Pero por Va a qué? aumentar la presión en el vaso sanguíneo. ¿En el vaso sanguíneo? En, No, te deshidratas, digamos, porque Pero ¿y qué pasa? y sale el agua. ¿Por dónde? ¿Al orinar? Ah, está en el intestino y sale por la orina. por la No, heces. pero Te da diarrea. Claro, pues. Si estamos en luz intestinal y está llevando mucha agua a la luz intestinal, te reíste fuerte y se te mojó el calzón, pues. ¿Eh o no? Andá despegando ahí el calzón porque se te pegó porque vino con sorpresita el... Sí, pues. No se puede andar todo el día con diarrea. Si la bomba de sodio potasio la metiera en la parte apical en vez de en la zona vasolateral, va a tener exceso de agua en la materia fecal. Estornudaste fuerte y te cagaste. ¿Eh? Eso es poquito nomás, como para que vean la importancia de la sonda occludens. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Al crear dominios de membrana y hacer que cada transportador proteico pueda moverse solamente dentro de su propio dominio, eso garantiza que las cosas funcionen de forma correcta. ¿Sí? Por eso es un factor limitante en la movilidad de la proteína la sonda occludens, porque funciona como un verdadero patoica, que no solamente cierra el pasaje de sustancias por el espacio intercelular, sino que también, al crear los dominios de membrana, hace que cada transportador de la membrana permanezca solamente moviéndose dentro de su propio dominio, para que todo funcione correctamente. Si por alguna razón, fíjense la importancia de lo que les comenté recién con los ejemplos. Si un transportador tuviera libertad de moverse por toda la membrana, se podría alterar el funcionamiento normal de la célula. Ejemplo, la célula intestinal, cuyo objetivo es absorber nutrientes para mandarlo hacia la sangre. Sin embargo, si los transportadores se llegaran a posicionar donde ellos quisieran en cualquier momento, eso podría entorpecer a tal punto que funcionaría al revés. En vez de absorber nutrientes, estaría sacando nutrientes de la sangre, ¿sí? O llevando en excesiva cantidad agua hacia la luz intestinal. Eso es a forma de ejemplo para que ustedes vean la importancia de que un transportador solo se mueva dentro de su dominio. ¿Quién determina que solamente se mueva dentro de su dominio? La zona occludens. La sonda occludens. ¿Sí? Y con eso cerramos la clase de hoy. Nos queda por comentar, ahí ya se entendió cómo funciona como un limitante, pues si una proteína está acá, en su dominio apical, solamente se va a poder mover en ese dominio apical, y la que está en el dominio vasolateral solamente se puede mover en el dominio vasolateral. Cuestión funcional, ¿sí? No deja que se cambien de dominio. A los lípidos sí los deja pasarse, a las proteínas no las puede dejar pasar porque se altera el funcionamiento de la célula. Con esto cerramos factores limitantes
de la movilidad de una proteína. Nos quedaría por comentar un poquitito acerca de lo que tiene que ver con las propiedades de la membrana, ¿sí? Que va a ser muy cortito lo que voy a comentar, y ya con eso pasaríamos a hablar de transporte en la siguiente clase, ¿sí? Así que bueno, corto el video. No sé si quieren hacer alguna pregunta.